Horacio Robelli, compañero... amigo, usted me va a hacer que me odien los oyentes, corta la pulpera de Santa Lucía para hacerme escuchar mi ronca voz, me van a querer matar. Pero dejamos bastante el tema, hasta que se definió el romance, porque se fue con el payador de Lavalle. El payador de Lavalle cuando el año 40 moría, a Lavalle lo mataron en el 41. Sí, porque después de ahí rajó para el norte Lavalle, y la pulpera para Uruguay. Claro, y ahí lo matan junto con su mujer Amasita Boedo, lo matan a él y Amasita Boedo con el sargento Pedernera lo llevan a enterrar a lo último de su corazón en lo que hoy en día es Bolivia. Ajá, mirá. Sí, triste historia de Lavalle, el héroe de Riobamba, él dirigió la caballería en la batalla León de Riobamba. El León de Riobamba, sí, esa es la verdad, el León de... Él dirigió la caballería, enfrentó con la caballería a las tropas españolas, y Bolívar le tenía profundo respeto militar, era heroico, pero alguien dijo alguna vez de él que era un general sin cabeza, pero era un general sin cabeza, te necesitaba quien lo conduzca. Terminó trabajando para los franceses y los ingleses en esa alianza vil que hicieron los unitarios contra los federales. Y nada ha cambiado en la historia argentina, porque ahora tenemos esta plata. ¿Quién se beneficia con el nuevo préstamo que le estamos pidiendo al Fondo Monetario Internacional? Ninguna duda, los mismos capitales que se beneficiaron hasta acá han endeudado en 13 meses, todavía no tenemos los datos de febrero, pero hasta enero del 2025 han aumentado la deuda del país en 97.114 millones de dólares. Tenemos una deuda de 467.700 millones de dólares, casi el Producto Bruto. Este insano, en realidad este insano está usado como lo usaron los pibitos estos que lo taparon con la criptomoneda haciendo el cuento del tío. Acá lo usan el capital financiero internacional, que son los que se benefician. Para responder a tu pregunta, los que se benefician son BlackRock, Vanguard, Fidelity, Gramercy, Pinco, Franklin Templeton, Greylock, donde se puede trabajar Sergio Massa. Todos estos capitales financieros son los que se benefician de esta timba en la cual, ya te digo, aumentaron la deuda bruta argentina en 97.114 millones de dólares. Como te decía la semana pasada, las Naciones Unidas estiman que para volver a reedificar Gaza, después no las vidas humanas, pero sí la parte edilicia, las fábricas, los comercios, las casas, las usinas eléctricas, para volver a los hospitales, para volver a reedificar eso, necesitan, según cálculo de las Naciones Unidas, 50.000 millones de dólares. Y este hijo de perra, no, las perras son buenas, este vendepatria, este bandepatria de Javier Milei, nos endeuda por 97.114 millones de dólares. Reconstruir 2 Gazas, el bombardeo de 2 Gazas, nos cuesta este gobierno. Bien, expliquémosle una vez más a la audiencia y a nosotros cuál es el mecanismo que usa el gobierno el gobierno anterior, y en particular Luis Caputo y Milei, para llevarse la plata al exterior, porque vos decís se beneficia BlackRock y las demás compañías financieras. Claro, la más fondos de cobertura. Sí. La tarea la misma hizo Martínez Dios. La diferencia abismal es que ahora tengo que pagar. Con Martínez Dios era endeudarnos para sujetarnos como país. El mismo mecanismo, lo que se llama bicicleta financiera o carry trade. Frenan el tipo de cambio, emiten título de deuda en pesos, el tipo de deuda en pesos a tasa fija o ajustable por inflación crece más que la devaluación. Por ejemplo, en el mes de enero, en febrero va a ser mayor la inflación, pero en enero la inflación fue 2,2%, en enero, según dice el INDEC, la inflación fue medida por el índice de precio al consumidor fue del 2,2% en enero, y la tasa de interés estuvo cercana al 3%, y el tipo de cambio se evaluó un 2%. Y en febrero, como van a tener una inflación mayor, sigue subiendo la tasa de interés, y sin embargo el tipo de cambio se evalúa solamente 1% al oficial. ¿Qué es el que le interesa a ellos? Pues ellos tienen acceso a comprar dólares oficiales. Estos grandes fondos, mientras vos tenés que ir a comprarlo mediante el dólar MEP o a otro mecanismo, por ejemplo el dólar blue, ellos tienen acceso a comprar por esos títulos, tienen permiso de salida en realidad comprando el dólar contado con liqui,
pero que es casi como el oficial, o sea, no tienen grandes riesgos cambiarios hasta que digan nos vamos. Como hicieron con Martínez Dios. Yo lo viví en esa época, trabajaba en el sistema bancario. Fue en marzo de 1980 cuando los grandes bancos, los que más volumen de depósito tenían, cayeron. Banco Los Andes, Banco Donel, el BIR, cayeron como castillo de naipes y ahí se entró a desarmar todo el andamiaje que había armado Martínez Dios, que era muy similar a este. El mecanismo es el mismo. Le da un pingo de negocio al capital extranjero, diciendo que traigan dólares, nosotros le vamos a hacer que el precio de salida sea mucho más barato y van a ganar fortuna con el interés y con la tasa de inflación. Pero esto, ¿qué beneficio le deja a la República Argentina? No digamos ya al pueblo seguro que no, pero a la República Argentina, ¿qué beneficio le deja? Ninguno, lo hacen para ganar plata a ellos, ¿no? Nosotros lo que nos queda es la deuda. Cuando se fue Martínez Dios, nos dejó una deuda de 43.000 millones de dólares. Es más, las empresas privadas, que acá también hay que abrir el ojo o los dos ojos para ver qué está pasando con las empresas privadas, porque ellas también se endeudan en dólares. Pues fíjate, ellos colocaron obligaciones negociables, Clarín, Eurnequian, esa compañía general de combustible, el grupo de Techín, todas las grandes empresas, sobre todo las petroleras, se han endeudado en dólares. Hay que ver si esa deuda después nos la pasan a nosotros. Se la metemos nosotros. Ellos colocaron obligaciones negociables en dólares. Después se evalúa y pasan toda la deuda del Estado. Las empresas no pueden quebrar. Ojo, que no solamente tenemos estos 97.114 millones de dólares que aumentó la deuda de la Administración Nacional, el gobierno de Javier Milei, sino que también tenemos unos 37.600 millones de dólares de obligaciones negociables que colocaron hasta enero siempre son datos hasta enero del 2025, que colocaron en la gestión de Milei grandes empresas que son las que nombramos, sobre todo las que son extractivistas de petróleo, porque esa deuda se la van a poder. Es más, Clarín quiere quedarse con Telefónica, necesita 1.248 millones de dólares. ¿A quién se lo va a pedir? A estos fondos. En dólares. Hay que ver después cuando quiebren, después Clarín se va a quedar con Telecom y con Telefónica. Telecom ya la tiene, se va a quedar también con Telefónica y después la deuda nos la pasa a nosotros. Esto hay que verlo con los cuatro ojos, porque lo han hecho tantas veces que no sería nada raro que vuelvan a hacerlo. Bueno, Horacio, yo te hago una pregunta. A todo esto, ¿qué dice el honorable Senado de la Nación y la honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina? Porque esto es un problema que le atañe a la República Argentina. No, mira, a la gran mayoría de los diputados y senadores, por ejemplo, los 38 senadores y los 134 diputados que aprobaron la ley 27742, donde adentro está el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es un Estado dentro del propio Estado, con propias leyes, con propias disposiciones, hacen lo que quieren. Con solamente eso ya han violado el artículo 29 de la Constitución Nacional, porque le han delegado facultades que son del Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo en el RIGI. Con solamente eso ya son infames los 38 senadores y los 134 diputados que aprobaron el RIGI, son infames traidores a la patria. Si aprueban esto, sería peor. Ahora con una especie así porque Milei está en desgracia, no por otra cosa, porque le han aprobado cosas peores. Nosotros tenemos el régimen de jubilación, había una ley, la reemplazó por un decreto en de urgencia Milei, y esto no dijeron absolutamente nada, aceptaron calladamente el DNU y por eso los jubilados cobran la miseria que cobran. Bueno, todo esto lo han aceptado, pero ahora la vaca se vuelve toro porque Milei está en un cono de sombra, sospechado de todo, que es un débil mental, ya queda claro para todos. Entonces, ¿cuánto puede haber este débil mental y la situación que se está viviendo? Entonces ahora los grupos, los radicales con peluca, de Loredo y todos ellos, no quieren aprobarle la Carta Orgánica, que ni siquiera es la Carta Orgánica, la Carta de Apoyo, porque ni siquiera es el acuerdo, es una Carta de Apoyo a la negociación. Ya le dieron a entrever que no. Entonces Milei dice que lo va a hacer por decreto de necesidad de urgencia. Ya comunicó que lo va a hacer por decreto de necesidad de urgencia. Tendrían que oponerse a ese decreto de necesidad de urgencia. O sea, no solamente basta que no le firmen, que viola el artículo 75, inciso 7 de la Constitución Nacional, que dice claramente que es el Congreso de la Nación el que le compete el Tratado de la Deuda. Y el inciso 22 de ese mismo artículo que dice que es el Congreso de la Nación el que aprueba o rechaza
los acuerdos con organismos internacionales, y el Fondo Monetario Internacional es un organismo internacional de crédito. O sea que le compete en todos los casos al Congreso de la Nación. Ha sido violado varias veces han dado Macri mismo han dado miles de vueltas para no cumplirlo. Pero ahora, el Congreso, que generalmente hace la vista gorda, los radicales con peluca, hasta el sector de Pichetto, varios sectores, no están dispuestos a firmar esta nueva estafa del pueblo argentino, pero no por el temor de lo que le va a pasar, sino porque están jugando ahora fuertemente el capital local, lo hemos hablado contigo la semana pasada, el capital local, esto es AEA, la Asociación Empresaria Argentina. La Asociación Empresaria Argentina tiene a quién poner, llama a una asamblea destituyente, un juicio político a Milei por insanía, por debilidad mental, porque dice una cosa y hace otra, dice y se dice, por todos los papeleos que nos ha hecho hacer en todas las naciones, ante las Naciones Unidas, ante todas las estupideces que ha hecho, bien le cabe el juicio político hace mucho tiempo. Ahora está tomando cuerpo ese pedido de juicio político, y sería, si la marcha del miércoles, que la hinchada de fútbol prometieron apoyar, es importante, se acabó Milei, porque ahí perdió la calle. Hasta ahora Milei lo que venía demostrando es que la calle se había borrado porque eran todos pagos. Yo le dejé de pagar, de todo le dejé de pagar y ya no hay más nadie en la... Hay gente, en la marcha de la mujer lo mostró, pero los medios le engunean. Ahora, los medios, si ven que esto ya toma otro cariz, ven que la participación de la población en apoyo a los jubilados es importante, ahí comienza el fin de Milei. Y ese fin de Milei se preparan. Entonces dicen, no, nosotros vamos a firmar esto porque lo quieren reemplazar. AEA tiene candidato. La primera candidata que tiene es Villarruel. Así como AEA, recordemos que AEA desciende del Consejo Empresario Argentino, y el Consejo Empresario Argentino estaba presidido por José Alfredo Martínez de Dios, y ellos lo apoyaron a Videla. O sea, el origen, los mismos empresarios están ahora. Héctor Manieto, que era un tipo de 30 y pico de años en esa época, Héctor Manieto, estaba el papá de Pablo Roca, Roberto Roca. No sé si el papá o el abuelo, bueno, pero... No, el padre, el abuelo era Agostino. El padre. Ahí está, Roberto Roca, estaba Roberto Roca en persona, estaba el papá de Pagani, estaba Pedro Blaquier en vida, que fue el que puso la casa, la mansión ahí en la calle Ascuénaga, que era la casa donde se reunían toda EA, que en ese momento se llamaba Consejo Empresario Argentino, todos, Precompan, todos apoyaron el golpe militar y apoyaron a Videla. Y por eso Videla lo puso como ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Dios, que era el presidente de ella. No lo va a poner a Luis Campos porque es un abogado que hace de abre puertas, pero sí ellos verían con buen agrado que Milei, hacerle juicio político a Milei y poner a Villarruel como presidenta, por lo menos por un tiempo, que después llama elecciones o que termine el mandato. Van a ver ellos. Esa es la jugada de AEA. Y hay un sector del Consejo Agrario Argentino, otro sector muy poderoso. Ahí están los grandes exportadores, aceitera Generaldesa, también los Precompan, porque tienen Bonino Agro, que es exportadora, grandes, incluye las empresas extranjeras, Cargill, Costco, que es la China. Muchas empresas verían con buenos ojos, que están representadas por el Consejo Agrario Argentino, que preside Gustavo Irígora, verían con buenos ojos el desplazamiento de Milei. O sea que hay un sector del capitalismo local, porque el nacional no tiene nada, pero el capitalismo local, que están dispuestos a jugar la carta, siempre estuvieron dispuestos a jugar la carta de Victoria Villarruel contra el insano de Javier Milei. Por insanía mental se le haría juicio político muy rápido y tendría miles de causas para sacarlo, por claros incumplimientos inconstitucionales, por el papelón del Crypto Gray, por todas las cosas que ha hecho. ¿Por qué no lo pueden hacer? Porque como dijimos la vez pasada contigo, el que lo apoya es el capital financiero Manhattan y es el Departamento de Estado de Estados Unidos con Marco Rubio a la cabeza. Es muy fuerte quien lo apoya. Él se cae solo. Cosa que hace se cae. Pero ya le vieron, si la población sale a la calle, si el miércoles las hinchadas como prometieron, no los clubes. Yo tengo buen dato de que no es Barrio Nuevo de Chacarita, ni siquiera salen del club. Tampoco es Tigre, tampoco es Massa en el Tigre, si que Massa tiene alguna influencia en el club. Porque el club no les permitió utilizar, iban a reunirse ahí en la cancha de Tigre en Victoria, y el club no se lo permitió. Se van a reunir todos en la estación Virreyes, por ejemplo. Y así con todos los demás clubes. Estoy seguro que no tiene nada que ver con la rumpla de los dirigentes del fútbol argentino. Sí, la hinchada, que somos los que vamos a ver los partidos de fútbol, los que sufrimos cuando nuestro equipo pierde.
ahora, a continuación inmediata, ya está en línea, vamos a hablar con Juan Manuel, compañero de muchos años, de jubilado insurgente. Vamos a conversar con él a ver cómo viene la mano para el miércoles. Perfecto, el querido Juan Manuel, estuve con él ¿cuándo estuve con él? El viernes, creo que el viernes estuvimos con Juan Manuel y con Ricardo, que también forma parte de jubilado insurgente, sí, grandes compañeros, amigos ambos. Bueno, grandes compañeros, grandes personas, gente noble y digna, de una conducta ejemplar de toda la vida. Estoy en deuda con ellos de que hace 3 o 4 semanas que quiero ir en los miércoles y por H o por B no pude. Bueno, este miércoles voy a ir ahí, vamos a hacer este cordón junto con ellos. Horacio Perfecto. Robelli, muchísimas gracias por tu contribución, tus aportes, como siempre, esclareciendo a la audiencia de Todos los Fuegos por AM 740 y 1570 del dial. Al contrario, gracias a vos por dejarme participar en el programa. Un gran abrazo.